educación y cultura. Aunque el gobierno nacional en cabeza del ministro de Defensa, Diego Molano, niegue que en el marco del paro nacional se han reportado personas desaparecidas, organizaciones defensoras de derechos humanos han reportado 379 casos para que sean investigados. Para hablar de este tema, hemos invitado a Pablo Cala, director de la Fundación Hasta Encontrarlos. Pablo, bienvenido. Es un placer estar nuevamente con ustedes. La labor que ustedes hacen es muy importante en términos pedagógicos también con la sociedad del Valle del Cauca. Pablo, hoy podemos hablar de una cifra exacta de desaparecidos en el marco del paro nacional que inició el 28 de abril. No hay una cifra consolidada. En este momento, justamente la situación es que hay diferentes valoraciones acerca incluso de lo que corresponde, que es la desaparición forzada en el contexto de la movilización y el paro. Porque para la Fiscalía, ellos están argumentando que no hay personas desaparecidas, sino no localizadas. Y para las organizaciones, el argumento es claro que hay desaparición forzada, así sea por unas horas o por unos días, cuando hay ocultamiento del paradero de la persona y hay una acción directa por parte de un servidor público para privar a esta persona de la libertad. Desde esa comprensión, la Fiscalía está argumentando que no hay desaparecidos prácticamente, porque todos los reportes está ubicándolos como personas no localizadas, igual que la Defensoría del Pueblo. La mesa de trabajo sobre desaparición forzada presentó justamente a la Fiscalía y a la Defensoría un registro de 471 personas desaparecidas forzadamente en el contexto del paro nacional entre el 28 de abril al 6 de mayo. De ellas se localizaron varias y quedó una cifra de 379 para que la Fiscalía y la Defensoría activaran el mecanismo de búsqueda urgente. En el caso de Cali, por ejemplo, un grupo de organizaciones de una comisión de verificación planteó que por lo menos 200 personas estaban en condición de desaparición forzada. Entonces, es una situación que sí le corresponde al Estado esclarecer, dando cuenta de dónde está el paradero de las personas desaparecidas. Según la ONU, la desaparición forzada es una estrategia para infundir terror en los ciudadanos, una estrategia que en Colombia se ha utilizado durante décadas. ¿Es esta una práctica que no solo se ha implementado en el marco del conflicto armado, sino también en la protesta y la movilización social? El hecho de que el conflicto armado, en particular con la guerrilla de la FARC, haya cesado y se haya firmado el acuerdo de paz, es lo que sacó a relucir lo que son muchas realidades que se justificaron en el escenario del conflicto armado, pero realmente son una práctica de terrorismo de Estado, de guerra sucia por parte del Estado. Y en este caso, la desaparición forzada se ha planteado en muchos escenarios que ha sido por causa del conflicto armado y realmente no ha sido así en la historia de Colombia. Aunque hay personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, la mayor parte de las desapariciones forzadas en Colombia son por perpetración, por responsabilidad de un agente del Estado, sea por una acción directa o indirecta, abierta o encubierta. El presidente Duque está anunciando y sigue allí como una situación latente, declarar un estado de conmoción interior. No lo ha hecho en decreto, pero lo ha hecho de facto. Cuando militariza las calles, cuando aumenta el pie de fuerza y la respuesta a una protesta social es la represión policial y armada. Colombia sigue siendo un estado sin garantía de derechos. Es un estado que no por el contexto de la guerra, sino por la acción misma de quien gobierna y reprime, hay violaciones de derechos humanos y en este caso desapariciones forzadas. ¿Dónde están? Es el nombre de la campaña que se lanzó para denunciar los 379 casos de personas desaparecidas en el marco del paro nacional. Esta campaña también recoge la cifra de los 82.472 desaparecidos en el marco del conflicto armado. ¿Por qué? El hecho de que hoy ocurran desapariciones forzadas en el contexto de este paro es porque justamente no ha habido una respuesta
a las desapariciones forzadas de los últimos 50 años. Entonces, unir las dos cifras, los 82.000 aproximadamente de personas desaparecidas forzadamente y las 379 aproximadamente desaparecidas forzadamente en este contexto de movilización, es justamente un llamado, una denuncia a que esto que está ocurriendo hoy ha venido ocurriendo reiteradamente y ya toca, es necesario, urgente tener respuestas, tanto a los desaparecidos de hoy como a los desaparecidos de antes. A la negación del gobierno frente a las desapariciones forzadas en el marco del paro nacional, se suma que no hay organismos de control independientes. ¿A qué otras instancias se puede acudir en el país? Hay una ausencia de legitimación en este momento por la inacción que se da en los organismos de control. En concreto, Procuraduría y Defensoría es en una lógica de respaldar las acciones del gobierno, cuando un organismo de control como la Procuraduría y la Defensoría debería estar haciendo llamados a que cese la represión por parte del Estado. No hay en este momento organismos de control realmente en Colombia que funcionen, que den cuenta de la garantía de derechos. Aquí en Colombia es evidente que la respuesta está siendo no negociar y reprimir. Y lamentablemente con muchas muertes a manos de quienes deberían estar protegiendo a los ciudadanos. Requerimos que sea la Corte Constitucional quien haga un llamado a que se cumpla la Constitución y a que se dé la posibilidad de tener organismos de control que sean autónomos, que vean lo que está sucediendo y tomen medidas de prevención frente a la desaparición forzada y de investigación frente a la investigación a la desaparición forzada, pero también que existan sanciones. Pablo, gracias por habernos acompañado en el espacio del Magisterio Vallecaucano. Gracias a ustedes y ojalá también esto sirva, contribuya a que es necesario sumar esfuerzos para que se sepa la verdad, para buscar a los desaparecidos. La búsqueda no es solamente de las instituciones, corresponde también a toda la sociedad.